Estamos en un pacto eterno, un pacto lleno de gracia, de amor, en el cual tú y yo podemos ser salvos. Mejor dicho, somos ya salvos, en el cual tenemos la seguridad de que vamos en el camino de la vida, que aunque estamos en esta tierra, vamos hacia la Canaán celestial. Y recuerda, este pacto es entre tú y Dios, entre yo y Dios. Y bueno, mi nombre es Lady Jiménez Flores, soy del estado de Zacatecas. Y también te recordamos que nos visites en www.escuelasabaticauniversitaria.org, donde puedes dejarnos tus comentarios, tus ideas, qué opinas sobre la lección de esta semana, y también puedes tener material adicional donde puedes complementar el aprendizaje. A Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección número 10, que tiene como título Cristo, la ley y los pactos. Y bien, agradecemos a la Universidad de Montemorelos porque nos permite estar en la sala de juntas de rectoría en la transmisión de este repaso de lección, debido a que el estudio de televisión está siendo remodelado para poder brindarles un excelente servicio. Y bien, en este momento estoy muy feliz porque dos de mis amigas me acompañan aquí. Y bien, vamos a permitir que se presenten. Hola, ¿cómo estáis? Qué gusto saludaros. Mi nombre es Tatiana Benavides. Estudio educación en la Universidad de Montemorelos también, y estudio para maestra de inglés, y soy de Ecuador y también soy de España. Bueno, mi nombre es Nori Yodeni Hernández, soy mexicana. Estudio aquí mismo en la Universidad de Montemorelos la carrera de químico clínico biólogo. Ok, ¿qué les parece si para comenzar con el repaso de lección, Tatiana, nos diriges en oración? Claro que sí, oremos. Querido Padre, muchas gracias te damos porque en este momento podemos abrir tu palabra y reflexionar, Señor, en tus mensajes. Ayúdanos a poder tener una mente clara, abierta, Señor, para poder recibir de ti, Señor, esas enseñanzas que tanta falta nos hacen, oh Padre. En el santo nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Oh, amén. Muy bien, ahora la lección. Dios, la ley y los pactos. Tres aspectos aquí. Dios, la ley y los pactos. Ok, vamos a comenzar con el texto clave, que está en Hebreos 9:15, que dice así: por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso es mediador. ¿Quién sería el mediador que aquí nos menciona Hebreos en el Nuevo Testamento? El mediador es Cristo Jesús. El primer pacto, el pacto que se le dio a Abraham, dice ahí. El mediador es Cristo. Ahora ya en ese primer pacto que hubo, que cuando el pueblo pecaba, tenían que dar en sacrificio algún animal, ¿no? Ya sea, depende de su situación, un cordero, una paloma, ¿no? Pero en el nuevo pacto, ahora viene Cristo Jesús y Él se entrega. ¿Ok? La introducción a esta lección. Ahora vamos con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un pacto? ¿Será que existe alguna diferencia? ¿Cuál será? Bueno, de acuerdo al estudio de la lección de esta semana, nos está hablando acerca de cuando Dios viene y que Él cumple, ¿no? Cumple una promesa y también cumple un pacto. Entonces, creo que el pacto y la promesa van muy ligados, no los podemos separar. Es una palabra que no las podemos separar. Porque si tú haces un pacto, tienes que cumplirlo. O sea, tienes que cumplirlo, y a eso se le llama que es una promesa, porque cuando tú también haces una promesa, la cumples. Entonces, básicamente es una palabra muy ligada. En mi opinión, si existiera una diferencia, sería muy mínima. La verdad, yo siento que además cuando haces una promesa, quiere decir que puedes y tienes la posibilidad de cumplirlo. Lo mismo que cuando haces un pacto.
involucras a más personas o dos partes como mínimo, ¿verdad? Y entonces tienes la posibilidad de cumplirlo. Entonces es igual, es una promesa que un pacto. De hecho lo dice la lección, que no hay tal diferencia. Ahora quizá algo que podemos añadir es que cuando la Biblia menciona acerca de pacto, siempre hubo una señal. Entonces eso es muy importante. ¿Recuerdan cuando el diluvio, no? Y entonces Dios le dice a Noé que no va a llover nada, ya no va a volver a llover, y hace un pacto. Y le dice, ¿y sabes qué? Van a ver el arco iris, y esa va a ser una señal y les va a recordar. Entonces aquí también sirve como si dijéramos, ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Pero podemos hablar del pacto o la promesa que se hace una pareja cuando se casa, ¿verdad? Que hacen un pacto entre los dos y también es una promesa de amor eterno. Entonces hay también lo que decías antes, hay una señal, ¿no? Escriben en algunos sitios o usan un anillo o firman un documento y esa es una señal que sirve de que ese pacto se hizo o esa promesa existe. Es una promesa que ellos han hecho. Ok. Entonces, si hay alguna diferencia es muy mínima, ¿no? Así es. Pero la palabra pacto y promesa va ligada. Ok, muy bien. Van muy de la mano. Entonces, ¿por qué creen ustedes o más bien, por qué fueron tanto el antiguo Israel como la iglesia cristiana ya en el tiempo de Jesucristo cuando vino a esta tierra, por qué fueron escogidos por Dios para entrar en relación con Él y en este pacto? ¿Por qué tanto Israel como la iglesia cristiana de ese tiempo fueron escogidos para formar parte de ese pacto? Es una pregunta muy interesante, Lady, porque da la impresión de que Dios tuvo como un pueblo preferido y entonces los eligió a estos porque estos pueden tener la relación con Dios. Pero en realidad, si tú estudias la Biblia, lo que dice es que Dios los eligió a ellos, pero para que Dios en realidad nos eligió a todos. Lo único que ellos debían ser mensajeros de esta verdad de Dios a todos los pueblos. No solamente eligió a la iglesia cristiana o no solamente eligió al pueblo de Israel. En realidad todos somos elegidos por Dios. Pero ellos eran como los faros, las antorchas, ¿no? Sí, podemos decirle sí, porque justo como lo menciona Tatiana, si nos vamos como dice la pregunta, ¿no? ¿Dios realmente los eligió a ellos? ¿Por qué no eligió a otros? ¿Dios tiene favoritismo? Es una pregunta que podemos tomarla quizá a mal. Algunas personas que quieren malinterpretar la situación va a decir, ok, es que tú eres elegida por Dios, pero yo no lo soy. Entonces, como tú eres la elegida, y como bien lo decía Tatiana, nos tomó para poder llegar a las otras personas. No solamente para, ok, soy la elegida y ya, soy la favorita de Dios y no comparto nada. No, sino que Dios me ha elegido, pero me ha elegido para anunciar las buenas nuevas. Y de hecho, para que todos podamos tener la salvación. De hecho, si miras cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice, este es mi pacto contigo, pero además nombra los extranjeros que vengan a habitar con vosotros. Entonces se ve claramente que Dios tiene la intención, no que es un pacto solo para ellos, no solamente es un pueblo que ha sido elegido, Dios nos ha elegido a todos y quiere que este sea un canal por el cual otros puedan también conocer a Dios. Ok, ¿y qué pacto? ¿Cómo que el pacto? ¿Qué pacto? Ese pacto de gracia, de salvación, ¿no? ¿Qué es? Esto es lo más hermoso, ¿verdad? Porque normalmente cuando haces un pacto tienes dos partes que quieren, generalmente, ¿no? La una parte y la otra parte, pero en este caso nosotros vemos que es Dios el que quiere tener un pacto con nosotros. Él es el que quiere ayudarnos, Él es el que quiere salvarnos, Él es el que nos busca. Y en realidad por eso hablamos de una cosa que es un pacto antiguo y un pacto nuevo, porque nosotros como seres humanos estamos rompiendo estos pactos que Dios nos da siempre. Exactamente. Además, siento que algo muy importante aquí es como Dios nos llama, pero ¿estás dispuesto a servirle? ¿Estás dispuesto a escucharle a Él? Ese también puede ser una pregunta que debemos hacernos, porque bien pudo haber elegido a Tatiana, pero Tatiana dice, yo no quiero, es que no quiero hacerlo, entonces hay un corte, ¿sí? Entonces siento que de ahí es en donde podemos más bien
debemos estar dispuestos, esa sería la palabra, debemos tener la disposición. Entonces, lo que yo entiendo que tú dices, Nori, es que Dios hace un pacto que no te obliga. O sea, es un pacto, como quien dice, abierto, ¿no? Igual que cuando decíamos te casas, o digamos cuando entras a estudiar en una escuela, tú vas porque tú quieres. Cuando llegas en la escuela te ponen unas reglas, tú debes de cumplirlas. Si tú estás allá, debes de cumplirlo. Entonces, las puedes seguir estando dentro de la escuela. Igual que Dios te pone un pacto y te dice, ¿quieres ser parte de este pacto? Es abierto, es para ti, pero tienes que cumplir ciertas obligaciones. Claro que sí. Y, o sea, te puedes salir del pacto cuando tú desees. Nadie te obliga, pero hay consecuencias. Definitivamente. De dejar el pacto. Pues igual, si estás en la escuela, ¿no? Si dejas la escuela, no quieres seguir con este convenio, digamos así, pues no vas a tener un degree, que es lo que estás buscando, una carrera universitaria, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Entonces Dios te dice, ven a mí y acepta mi pacto. No te lo obliga, te lo da porque Él quiere, porque Él te ama. Ahora, si tú no lo quieres, pues vas a caminar bajo tus propios caminos sin la gracia de Dios. Ok, bien, entonces, ¿por qué el pacto que se le dio al pueblo de Israel en el Sinaí? ¿Por qué la lección nos afirma que tiene un alcance universal? O sea, no solo para Israel. Cuando se da este pacto ahí en el Sinaí, el punto focal era, sí, dar las leyes, pero también era en cuanto, o sea, lo que lo envolvía era la libertad que se les había dado de Egipto. Entonces, ¿por qué se dice que ese pacto que se formó ahí en el Sinaí, tiene un alcance universal? ¿Y qué se hizo ahí en el Sinaí? Pues todos sabemos, ¿no? Dios va a hablar con Abraham, suben al monte Sinaí y Dios le dice, perdón, lo siento, con Moisés. Entonces, Dios le dice, este es mi pacto, y le da las tablas de la ley, ¿no? Entonces dice, te voy a bendecir a ti y a todas las naciones, y todas las naciones serán benditas a través de ti. Entonces, por eso se sabe que del linaje de Moisés nace Cristo. Entonces, a través de Cristo todos hemos sido benditos, porque tenemos acceso a la salvación. Entonces, por eso es un pacto eterno, porque dura para siempre, porque a través de Cristo todos tendremos salvación, y la salvación sabemos que es eterna. Ok, y bien, ahora esta pregunta, ¿por qué necesita un pacto algún símbolo visible, que sea visible? Pero vamos a una pausa y vamos a dejar esta pregunta para que ustedes puedan captarla en su hogar, discutan, comenten con su familia, sus ideas, compártanlas, y regresamos y retomamos el tema. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Y bien, vamos a retomar también la pregunta que dejamos para que pudieran comentar en casa. ¿Por qué necesita un pacto algún símbolo visible? Bueno, personalmente creo que ¿por qué necesitamos un símbolo visible? Porque somos humanos y como humanos tendemos a olvidar las cosas. Si nos vamos a la Biblia, el pueblo de Israel también se olvidó, aunque tenían el pacto visible, ¿no? Se olvidaban, y dice que se olvidaron y se alejaron de Dios.
Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos un pacto visible? Porque somos humanos. Siento, algo que quieras aplicar. Ajá. Pues es bueno que tengamos algo que podemos ver, ¿no? Igual que tenemos el pacto que Dios hizo de no destruir jamás la tierra con agua, tenemos el arco iris, y cada vez que lo vemos podemos recordarnos como adultos, incluso podemos enseñar a los niños. Los niños lo ven y saben que Dios hizo una promesa y que Dios cumple sus promesas. Entonces eso nos ayuda a tener claro que Dios hace un pacto con nosotros. Y lo mismo con el nuevo pacto, ¿no? Dice la Biblia que Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. Quiere decir que no podemos olvidar, porque Dios nos hizo así, ya tenemos ese pacto con Dios. Ok, muy bien. Entonces el hecho de que cumplamos los mandamientos, la ley de Dios, creo que eso nos va a ayudar muchísimo más, como Tatiana lo decía, a recordar y a mantenernos firmes de que Dios nos ama y que Dios está por venir y que debemos de guardar sus mandamientos y por la señal, ¿no? La señal que tenemos y que debemos de manejarlo siempre. Ok, ¿y cuáles serían esas señales? O sea, la señal que nos deja con su pacto hoy en día. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería una, varias? ¿Sería la ley, el sábado? Pues básicamente los mandamientos, ¿no? Y en la Biblia encontramos diferentes pasajes. De hecho, tú lo tienes... Me gustaría leer aquí, dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces está claro que Dios siempre que nos dice, este va a ser mi pacto, nos dice, esta va a ser la señal. En este caso está hablando del sábado, esa es la señal, ¿verdad? También dice, habla de cada vez que, cuando Dios le dio el pacto en el Sinaí, dice, este es mi nuevo pacto, y le dice, y estas son las tablas de la ley para que lo cumpláis. Entonces Dios nos está dando cosas que debemos hacer con el pacto. Cuando nosotros queremos estar dentro del pacto, adquirimos unas responsabilidades y Dios nos las da porque nos ama. O sea, nos dice, esto es el nuevo pacto, lo estoy haciendo para vosotros, para vuestro bien. Esto es lo que tenéis que hacer para que estéis bien, para que seáis salvos. Ok, y un Dios de amor, ¿no? Así porque, o sea, el pacto teniéndolo allí, bien Él no nos pudo dejar ningún símbolo visible, pero Él sabía lo que podía suceder como humanos, ¿no? Y nos deja ahí la señal, el recordatorio de que tenemos un pacto, ¿cómo se podría decir? Seguro, un pacto que se tiene que cumplir y un pacto que tiene una gran recompensa, que es vivir siempre, eternamente con Él. Amén. Y ahora podríamos tomar esta frase, bueno, yo lo vería de esta manera, de que ¿por qué queremos guardar los mandamientos? ¿Por qué estamos luchando por ser mejores cada día? Porque tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa? De que Él va a venir otra vez y que nos va a tomar a donde Él está, a la diestra, dice, de su Padre. Entonces, Él nos va a tomar con Él y podremos experimentar un mundo en donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor, más clamor, todas estas cosas de maldad habrán pasado. Entonces, creo que todos añoramos tener un mundo mejor. Y es por eso que hoy en día hay luchas por un mundo mejor, marchas por la paz, marchas por cualquier cosa, ¿no? Se está luchando para alcanzar un mundo mejor, por un planeta más, podemos decir, un planeta más ecológico, un planeta más sano, porque quieren tener un mundo mejor, pero sabemos que eso solamente lo podemos obtener, ¿cuándo? A través de Cristo. Entonces, esa es como la promesa que Él nos hace. Voy a venir por ustedes. Hey, no te preocupes. Me voy a ir, pero voy a regresar. Además es bien interesante notar, Nori, que nosotros sabemos que a través del cumplimiento de los mandamientos que Dios nos ha dejado, no es como una guerra de obstáculos que nos van a impedir llegar al cielo. Si no lo haces, no puedes llegar al cielo. Si no lo haces, no puedes llegar al cielo. En realidad no, es una consecuencia de la salvación que ya hemos tenido a través de Cristo. Entonces tú cuando empiezas esta relación con Dios, lo que Dios en realidad quiere es que desde ahora empieces a vivir esta vida eterna que Él te está ofreciendo, ya, ahora, aquí, en este momento. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú quieres ir a vivir en el cielo, debes aprender ahora. ¿Cómo vas a vivir en el cielo? ¿Y cómo vas a aprender? Pues sabemos que los mandamientos muestran el carácter de Cristo. Entonces tienes que aprender a vivir como Él vivió en esta tierra. Entonces es una consecuencia lógica de tu relación con Dios. Vas a querer hacer lo que es correcto, porque en tu corazón va a estar, como dice, lo voy a escribir en tu corazón, mi ley va a estar en tu corazón. Quiere decir, en este corazón de nosotros
pasan muchas cosas, amamos también, y aquí es donde amamos a Dios, y es como solamente la muestra de nuestro amor con Dios. Dios quiere protegernos, y por eso nos dice cómo debemos de vivir, porque no sabemos, porque nos equivocamos y nos perdimos un día. Pero Él dice, vente para acá, te voy a mostrar cómo lo tienes que hacer. ¿A dónde vas? Ven Exacto. aquí. Sí. Ok. Y entonces tú ya comenzaste el tema de esta pregunta. ¿Qué significa tener la ley de Dios escrita en el corazón? ¿Qué significará eso? Pues esa es la señal que nos recuerda que Dios va a cumplir su pacto, en realidad, ¿no? Si la tienes en tu corazón, porque, mira, no puedes decir, sí, creo en Dios y amo a Dios, cuando ni siquiera conoces a Dios. Entonces, ¿cómo puedes tener la ley de Dios en tu corazón cuando le conoces? ¿Cómo puedes conocerlo? Viviendo una vida como la que Él vivió. Y cabe aclarar algo, de que no es de que teniendo la ley de Dios en mi corazón, como he visto en otros países a personas cuando a veces tocaba la puerta y me abrían, tenían aquí la ley de Dios, los mandamientos, ¿no? Tenían en una cadenita la ley de Dios. ¿O será que significa, bueno, es que voy a traer la ley de Dios aquí grabado o un tatú en mi corazón o qué? No, sino que en la Biblia se menciona el corazón, pero sabemos que actuamos por nuestra mente, ¿no? Nuestro sistema límbico y todo. Entonces, ¿cómo es de que voy a tener la ley de Dios en mi corazón? Es básicamente en mis actos, en mi mente. Lo que yo hago, lo que pienso. ¿Cómo hablas? ¿Cómo ves? ¿Cómo las cosas que haces? ¿Hacia dónde caminas? ¿Estás cumpliendo realmente la ley de Dios? ¿La tienes en tu corazón? Okay. Y que es producto del amor, no meramente voy a cumplir la ley porque me tengo que salvar. No. Y esto a mí se me hace una cosa bien interesante, si me permites, Nori. A veces como humanos y como jóvenes, a veces queremos hacer lo que a nosotros nos apetece. Y generalmente no tiene que ver con aquello que Dios dice que es bueno. Y en algunas ocasiones me he encontrado en estos momentos de dificultad, ¿verdad? Y digo, Señor, digamos aquí, nosotros somos personas que hacemos servicio en la comunidad. Cada miércoles o cada jueves, según la facultad, vamos a la comunidad y hacemos algo. Pero a veces, de verdad, no tengo el deseo. Pero entonces viene hacia mí esa promesa que dice el Señor. Yo voy a poner en tu corazón tanto el querer como el hacer. Entonces, el querer va a venir de Dios. No es que yo voy a querer, Él me va a poner el querer. Y entonces, cuando yo tenga ese querer, voy a hacer. ¿Te das cuenta cómo es Dios que lo hace todo? Yo solamente tengo que pedirle y Él lo va a hacer en mí. Úsame, entonces, ¿no? Sí, exacto. Yo solo tengo que decir, Señor, y tienes que ser sincero con Dios y decirle, Señor, mira, no me apetece, no quiero hacerlo, pero sé que esto es lo que debo hacer porque eso es lo que tú me has mandado a hacer. Entonces tú se lo pides y vas a ver cómo Dios te lo pone en tu corazón. O sea, sin dudarlo, sin dudarlo. Cada semana lo experimento. Definitivamente. Y eres feliz cuando en realidad te dejas utilizar por Dios y sabes que si eso es, pues es lo correcto. Claro. Dios te utilizó y te hace feliz con eso. Y es que además algo que quería comentar, que la ley de Dios no es como un castigo, no es de que tienes que cumplirlo, no, porque si tú lo revisas, se revela el carácter de Dios, se revela amor, porque ama a tu prójimo y ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Básicamente eso es, entonces yo creo que es el resultado del amor, eso nos va a llevar a guardar los mandamientos y para experimentar una relación más cercana con Dios. ¿Usted habéis escuchado esta frase que dice, ama a Dios y haz lo que quieras? Exacto. Es bien interesante, ¿verdad? Sí, sí. Porque si amas a Dios, vas a hacer lo que Dios quiere. Porque lo que tú vas a querer es lo que Dios quiere. Exactamente. Entonces, como jóvenes, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar amar a Dios. Y como resultado vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a ser felices. Eso Y es formar garantizado. parte siempre de ese pacto, ¿no? Sí es, así Ese es. pacto de gracia. Exactamente. ¿Ok? Y ahora, como jóvenes, es difícil como jóvenes, ¿no? Hay luchas, al igual que adultos, no importa, pero es difícil. Pero ahí está el punto de, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Por qué? Tenemos una naturaleza. Porque fuimos engendrados en pecado. Lamentablemente el hombre cayó en pecado, ¿no? Y nosotras, tú no pediste nacer con pecado. Y de hecho, cuando tú naces, tú no sabes que eres un pecador. La ley de Dios te revela que eres un pecador. Pero ¿qué pasa? Es así de que, bueno, si ya soy pecador y me gusta hacer, como humanos, como pecadores, tenemos la tendencia al mal. Pero si nosotros estamos dispuestos a servir a Dios y ponemos nuestra voluntad a Él, a veces lloro y le digo, Dios, por favor, ayúdame a hacer tu voluntad.
ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a saber qué es lo que tú quieres para mí. Porque como humano me pueden gustar otras cosas, mi tendencia al mal me va a llevar a hacer otras cosas que a Dios no le agradan. Pero ¿cuán dispuesta estoy yo a seguir guardando ese pacto con Dios, el pacto que Dios ha hecho? Y es interesante, Nori, porque nosotros hablábamos al principio de una cosa que es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y entonces da la impresión de que fueran dos pactos distintos. Pero cuando sabemos lo del monte Sinaí, dice que a través de Cristo van a ser benditas todas las naciones. Quiere decir que el pacto es igual que Cristo, es eterno. Entonces el pacto que siempre ha sido es el pacto de la gracia. O sea, Dios por gracia te da todo. No tienes que hacer absolutamente nada, solo tienes que decidir querer a Cristo, ¿verdad? Lo único que cambió fue que antes teníamos un pacto que era antiguo, que ahora, después de la muerte de Cristo, se quedó un poco obsoleto, ¿verdad? Lo de los sacrificios. Cuando Cristo muere, entonces ese pacto se renueva, porque Él viene porque y cumple. Cristo muere, y entonces ahora sí estamos, o sea, más que garantizados que de verdad Dios va a cumplir con su pacto. ¿Y cuál es ese pacto que Dios quiere darnos? Pues la salvación, ¿verdad? Así es. Ok. Y tocaste un punto importante de esta pregunta que voy a hacerles. Ya no tenemos un cordero como sacrificio para recordatorio, ¿no? Así que, ¿cómo podemos mantener un sentido de la magnitud y el costo y el gran gasto de la muerte de Jesús por nosotros? O sea, ya no tenemos un recordatorio ahí como ir y sacrificar un cordero, una paloma. Pero ahora, ¿cómo podemos mantener ese sentido? La verdad es que como seres humanos tendemos a olvidarnos, incluso con las promesas que hacemos. Le prometemos a nuestros padres, no, la próxima vez no lo voy a hacer, y después de un rato lo volvemos a hacer. Esa es nuestra naturaleza, nos equivocamos y nos olvidamos. Pero por mi experiencia he notado que hay una cosa que siempre me ayuda a recordar lo que Cristo ha hecho por mí cuando pasan estas tres cosas en mi vida. Cuando oro a Dios mucho, cuando leo su palabra y cuando me involucro en actividades de ayuda, de servicio. Cuando compartes lo que has leído. Cuando estas tres cosas pasan, indudablemente vas a saber que Dios tiene para ti una promesa y que Dios la va a cumplir. Entonces, eso es una manera de que siempre te va a recordar, porque Dios te va a hablar. Porque cuando tú oras, Dios escucha. Cuando tú lees, tú le conoces. Y cuando ayudas a otro, estás haciendo lo que Cristo hizo. Okay. Entonces, no puedes olvidarlo. Bien. Y bien, la gran importancia de recordar este pacto y que a lo largo de la vida tienes que tener presente este pacto en tu vida. Ahora, un punto importante es saber que como humanos somos débiles, pero en Cristo, ¿qué somos? Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y somos vencedores. Ahora tú que estás en casa, te recordamos que el pacto que Dios hizo contigo es un pacto que se renueva día a día, y la gracia que solo Él te puede dar, allí siempre estará, perdonará tus pecados, no importa, Él los perdonará y siempre estará allí. Y bien, recuerda que nos puedes visitar en www.escuelasabaticauniversitaria.org, donde puedes dejar tus comentarios. Y bien, deseamos que tengan una excelente semana y que puedan recordar que la gracia de Cristo, una vez más, siempre está presente en tu vida.